En el centro del plató, una mujer joven recibía de lleno la luz de los focos, sonriendo a la cámara. Se llamaba Lia, llevaba 2 años estudiando en Estados Unidos, lejos de su natal Argentina. Tenía una voz clara, un inglés fluido y, sobre todo, una mirada llena de una confianza inquebrantable. Aquel día, el popular programa de noticias estadounidense World Eyes la había invitado como representante de la juventud latinoamericana. El presentador, con una sonrisa ligera, le preguntó: ¿Tu país, Argentina, es muy popular ahora mismo? ¿Qué opinas de eso? Lia respondió sin la menor duda. Nuestro país lidera Sudamérica, po. En cultura, en economía, después de todo, Chile no hace más que imitarnos, ¿o no? Por un instante, el estudio se quedó en silencio. Tan pronto como el intérprete tradujo sus palabras al inglés, un murmullo de sorpresa se extendió entre el público. El presentador intentó disimular la tensión con una risa nerviosa, pero Lia continuó, impasible. El tango, el fútbol, el vino, muchas de las cosas de las que Chile se siente orgulloso en el mundo son solo una copia deslavada de una corriente que nosotros creamos. Amigos de Estados Unidos, por favor, conozcan la verdadera Sudamérica. Su tono era firme, y detrás de esa fuerza ardía la convicción que había cultivado durante años. No querer ser menos que nadie, especialmente que sus vecinos del otro lado de la cordillera. Ese sentimiento, casi una herida, impulsaba el corazón de la joven. La transmisión se viralizó en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras de Lia se convirtieron en tendencia en las redes sociales, desatando un acalorado debate en todo Estados Unidos. ¡Qué valiente!, decían unos. Solo dijo la verdad. Otros replicaban: es puro prejuicio, no sabe nada de Chile. La sección de comentarios era un campo de batalla. La audiencia del programa se disparó, pero en medio de la tormenta, una mujer observaba la escena en silencio. Era Penélope Hart, una escritora y editora de 29 años que trabajaba para la cadena afiliada a CNN, World Eyes. Desde la esquina de la sala de edición, rebobinaba una y otra vez la declaración de Lia. No hacen más que imitarnos, murmuró Penélope. Su tono no era de crítica ni de compasión, sino de pura curiosidad. Para ella, Sudamérica era todavía un conjunto de países lejanos en un mapa. Pero las palabras de Lia tenían un calor que no se encontraba en las cifras ni en los informes. Un calor que, como una onda expansiva, se propagaba por la silenciosa sala de edición. Horas más tarde, el equipo directivo del canal mantenía una reunión de emergencia. Esta declaración está que arde, dijo un productor. Hay opiniones para todos los gustos. Otro sugirió: ¿y si aprovechamos esto para hacer un especial sobre Sudamérica? Si vamos a Argentina y Chile, podríamos ofrecer una perspectiva real. La discusión concluyó con una decisión: el próximo reportaje se titularía Conociendo la Sudamérica de hoy. Y en el centro de todo, estaría Lia. Esa noche, un correo del director llegó a la bandeja de entrada de Penélope. ¿Te gustaría ir como escritora a cubrir la historia en terreno? Su corazón dio un vuelco. Era una invitación a un mundo desconocido. Lo que no sabía entonces era que ese viaje se convertiría en una historia que sacudiría la vida de una estudiante, una periodista y la memoria colectiva de 2 naciones. En la sala de edición, Penélope cerró el monitor, fijó la vista en su taza de café y susurró para sí misma: la verdadera cara de Sudamérica, quiero conocerla. A la mañana siguiente, miles de comentarios inundaban las redes sociales de Lia. En medio de la tormenta de apoyo y críticas, ella mantenía la mirada fija al frente. En sus ojos no había hostilidad, sino certeza. Para ella, que Chile imitaba a Argentina no era una creencia, era un hecho. Sin embargo, los momentos que ponen a prueba nuestras convicciones siempre llegan en silencio. Y para ella, ese momento llegaría pronto, de una forma que jamás habría imaginado. La luz del mediodía caía sobre los cristales del café, creando una quietud que parecía un espejismo en medio del bullicio de la calle. Del borde de una taza sobre la mesa de madera ascendía un vapor blanco, y el sutil aroma a café amargo llenaba suavemente el espacio. Penélope, sentada junto a la ventana, tenía su cuaderno abierto. Trazaba y borraba una y otra vez el título del reportaje decidido la noche anterior: Conociendo la Sudamérica de hoy.
Esas 4 palabras, alineadas sobre el papel, hacían que la curiosidad en su pecho se expandiera silenciosamente. Pero sabía que las palabras eran solo un esqueleto, necesitaban la calidez de la vida para tener sangre en las venas. La campanilla de la puerta sonó y una joven menuda entró. Mientras se quitaba la bufanda, recorrió el local con la mirada. Sus ojos se detuvieron en un post-it pegado en la esquina del cuaderno de Penélope. Sus pupilas castañas se tiñeron de sorpresa por un instante, pero su expresión se transformó rápidamente en una sonrisa. Era Lía. La misma figura que había hablado con tanta audacia en televisión estaba allí, pero su rostro sin maquillaje revelaba la juventud propia de su edad y, a la vez, la vulnerabilidad de alguien que protege algo con fervor. Lía pidió en el mostrador y se acercó con timidez a la mesa de Penélope. Era una de esas coincidencias que, aunque parecían fortuitas, olían a destino. Penélope hizo un leve gesto con la cabeza y Lía le devolvió el saludo. Esa pausa antes de cruzar palabras fue como un ritual de cortesía, un instante para reconocerse mutuamente. Al sentarse, los dedos de Lía deslizaron suavemente la funda de cartón de su vaso para dejar escapar el calor. En ese pequeño gesto, Penélope vio un atisbo de su personalidad, sus movimientos ordenados, la forma en que sus ojos divagaban al elegir las palabras, la silenciosa resistencia en su mirada cuando te sostenía la vista. Se preguntó a cuántas palabras y miradas se enfrentaría cada día para defender sus convicciones. Fue Lía quien rompió el silencio. Preguntó si había visto el programa de ayer. Penélope asintió con sinceridad. Para bien o para mal, el impacto ha sido enorme. Tus palabras han llegado. Los labios de Lía se curvaron ligeramente. Seguramente intuía que el eco de «han llegado» contenía tanto aprobación como cuestionamiento. Y entonces, dijo Lía sin apartar la mirada. Su voz era tranquila, pero un calor contenido vibraba en su interior. Argentina ha cambiado, afirmó. La Buenos Aires que veía de niña y la de ahora no caben en el mismo mapa. El subte se expande, los carteles en las calles son nuevos, cada vez más amigos se van al extranjero y pequeñas historias de éxito llenan mi timeline todos los días. Por eso quiero estar orgullosa de mi país. Quiero contárselo al mundo. Y a veces, admitió, recurría a la comparación. Su confesión no era solo arrogancia. El orgullo es a menudo el reverso de la inseguridad. El miedo a quedarse atrás, la ansiedad de ser pasada por alto. Sobre esa delgada capa de vulnerabilidad, sus palabras se habían afilado. Penélope no tomó notas. En su lugar, agudizó el oído, memorizando la temperatura que se escondía en los silencios entre las palabras. Había aprendido en su trabajo que la agudeza hiere, pero también nace del dolor. Había visto cómo las comparaciones entre países, culturas y personas dejaban las historias llenas de cicatrices. Por eso, cuando notó que el ritmo del discurso de Lía se aceleraba un poco, intervino con suavidad. ¿Cuánto conoces de Chile?, preguntó. No era una acusación, sino una simple pregunta. Lía tomó aire antes de responder. Estudié su historia en el colegio. Lo veo a menudo en las noticias. He visto muchos vídeos. Pero nunca he estado allí. Al decirlo, bajó la mirada a la mesa, como si midiera el verdadero alcance de sus propias palabras. En el pecho de Penélope, aquel titular vacío comenzó a respirar por primera vez. La disposición a reconocer lo que no se sabe es el preludio del movimiento en cualquier historia. Como para cambiar de tema, Lía mencionó los mensajes que había recibido tras la emisión. Una mezcla de ánimo y desprecio. Las púas de esas palabras lanzadas desde el otro lado de la pantalla aún parecían clavadas en las yemas de sus dedos. El impacto duele, dijo Penélope, pero donde queda el dolor, a menudo está la verdad. Lía levantó la vista, comprendiendo que esas palabras no eran un consuelo, sino la experiencia de alguien que conoce el terreno. Asintió levemente. El reloj del café avanzó. Afuera, el viento sopló y las hojas de los árboles temblaron ligeramente. Penélope respiró hondo y lanzó su propuesta. Quiero que me muestres esa Argentina de la que hablas, a tu lado. El olor de la ciudad, el ritmo de la gente, los sonidos de la mañana, los de la noche. Quiero superponer lo que mis ojos vean con tus palabras, aquello que las cifras no pueden medir.
La petición de acompañarla en su reportaje sonaba más a un deseo genuino de conocer que a un interés puramente periodístico. Lia la miró con los ojos muy abiertos, sorprendida, y luego sonrió. Su expresión se parecía un poco a la de un niño a punto de revelar la ubicación de su escondite secreto. Claro que sí, dijo. Tengo tantas cosas que mostrarte. Lugares donde quiero aclarar malentendidos, rincones donde quiero hablar de mi orgullo. Si vienes, te guiaré por todo eso. Un nuevo impulso animó sus palabras, y la inseguridad que la ensombrecía retrocedió un paso. Se dieron la mano. Sus dedos estaban cálidos, el apretón no fue demasiado fuerte, y al soltarse quedó una leve vacilación. Penélope grabó esa sensación en su memoria, con la certeza, aún sin saber por qué, de que ese gesto tendría un significado diferente en otro lugar. Al salir, el aire de invierno las recibió. La gente fluía por la calle y los semáforos cambiantes teñían la ciudad de colores. Penélope relajó los hombros. La joven estudiante cargada con el peso de sus palabras y la mujer cuyo trabajo era buscar la verdad. Dos miradas que ahora caminaban en la misma dirección, para conocer la Sudamérica de hoy. Nadie sabía aún que, al final de ese camino, aquella frase pronunciada el día anterior volvería a ellas con un significado completamente distinto. Lia se giró y, con una sonrisa algo tímida, dijo, ahora me toca a mí mostrarte mi programa. Penélope también sonrió. Entonces yo buscaré el ángulo que tú no has visto. Sus pasos resonaron juntos en la acera, y la luz verde del semáforo alineó sus sombras alargadas. Esas sombras, unidas y delgadas, se parecían a la forma de sus manos recién estrechadas. En el cielo pálido, una luz tenue comenzó a asomar, como anunciando el inicio de un viaje. La historia, silenciosa pero segura, había comenzado a moverse. Pocos días después, un aire tenso flotaba en la sala de reuniones de la cadena de televisión. En la gran pantalla se proyectaba el titular, Análisis de la repercusión nacional de la declaración de Lia. Penélope, sentada al fondo, miraba la pantalla mientras hacía girar un bolígrafo inconscientemente. El director, de pie al frente, leía las cifras con voz monótona. Tras la emisión de ayer, fue tendencia número 1 en redes sociales durante 5 horas. El total de retweets cuadruplica el de nuestro último especial sobre Asia. Hay muchas críticas a sus palabras, pero la audiencia ha subido, sin duda. Nadie sonrió. La controversia era un riesgo, pero en el mundo de la televisión, la atención lo es todo. Las miradas del equipo, fijas en los números, reflejaban una mezcla de avaricia y cautela. El director se giró lentamente hacia Penélope. He oído que conoces a Lia. Penélope, sorprendida por un instante, se enderezó. Nos encontramos por casualidad en un café. Para que no haya malentendidos, no fue con fines periodísticos. Eso está bien, dijo él. Pero su historia no es mala. Una joven capaz de expresar opiniones tan fuertes es valiosa, ¿qué tal si la usamos como guía para hacer un reportaje sobre la Argentina actual? Un murmullo recorrió la sala. Argentina, una región de la que se tiene poca información en Estados Unidos, tanto política como económicamente. Además, que la propia Lia, ahora en el centro del huracán, fuera la guía, le daba al programa un atractivo más que suficiente. Eso sí, esta vez procederemos con cautela, añadió el director con voz grave. La relación con Chile y otros países es delicada. Dejaremos de lado la política y nos centraremos en la cultura, la economía y la juventud. Penélope, irás como escritora. Quiero que transmitas no solo imágenes, sino una perspectiva real a través de tus textos. Ante la repentina asignación, Penélope contuvo el aliento. Yo. Eres objetiva. Y además, creo que eres la única que puede hacer que Lia se abra. La sala se quedó en silencio. En la pantalla, las palabras de Lia de la víspera se proyectaban en grande, Chile no hace más que imitarnos. Algo se encogió en el pecho de Penélope. Asintió y respondió en voz baja, de acuerdo. Al salir al pasillo, la luz invernal entraba por los ventanales, dibujando largas sombras sobre el suelo de la oficina. Abrió su cuaderno. Allí estaban escritas las palabras de la promesa que había hecho con Lia, quiero que me muestres tu Argentina. Y ahora,
ese deseo estaba a punto de hacerse realidad. Esa mañana, Penélope le envió un mensaje a Lía. ¿Me guiarías por Argentina? Como un reportaje oficial del programa. La respuesta llegó casi al instante. Claro. Te estaba esperando. Quiero que conozcas mi país de verdad. El texto conservaba la misma calidez de la sonrisa que le había mostrado en el café. Los preparativos para el viaje avanzaron a un ritmo frenético. Con un presupuesto limitado, se formó un pequeño equipo compuesto por un camarógrafo y un técnico de sonido. La Universidad de Lía se ofreció a colaborar, y la oficina de turismo local también prometió su ayuda. El subtítulo del programa, Real Argentina, resonaba en la mente de Penélope como una puerta hacia lo desconocido. El día del vuelo, Lía la saludaba con la mano frente a la puerta de embarque. El bajo de su abrigo blanco se movía con ligereza, y su sonrisa era mucho más natural que la que había visto en la pantalla del televisor. No pensé que de verdad vendrías, dijo. Te lo prometí, no. Desde la ventanilla del avión, el océano Pacífico se extendía inmenso y azul. Penélope miró a Lía, que dormitaba a su lado con una respiración acompasada, y pensó, todavía no sé qué nos deparará este viaje. Pero sé que algo va a cambiar. El avión comenzó su descenso suave, y a lo lejos apareció el contorno de Buenos Aires. Un enjambre de rascacielos, hileras de autos en movimiento, la luz de gigantescas pantallas publicitarias. Lía se despertó y señaló por la ventana. Mira, esa es la Argentina de hoy, ¿no es increíble? En sus ojos bailaba una mezcla de orgullo y expectación. Penélope sonrió. Sí, es increíble. Creo que es muy diferente a la Sudamérica que imaginaba. En el momento en que el avión aterrizó, las luces de la pista iluminaron sus rostros por un instante. Aquella luz parecía la señal silenciosa que anunciaba el comienzo de un largo viaje hacia la verdad. En cuanto se abrió la puerta del avión, una ráfaga de aire cálido y húmedo les golpeó la cara. El cielo de Buenos Aires estaba despejado, y el contorno de los edificios lejanos se dibujaba con nitidez. Penélope caminaba por la terminal arrastrando su maleta. A través de los cristales, la marea de gente se movía de forma ordenada, pero con una energía palpable, casi febril. Lía, con paso ligero, se adelantó y se giró para saludarla con la mano. Vamos, este es mi país. Su voz vibraba de emoción. Penélope le devolvió la sonrisa. El entusiasmo de Lía era contagioso, parecía vivir ese momento como la reivindicación de su propia vida. Al salir del aeropuerto, la ciudad las engulló de inmediato. Rascacielos de cristal, gigantescos anuncios LED y un tráfico incesante. El pulso de la metrópoli parecía subir desde el asfalto y resonar en las plantas de sus pies. El primer lugar al que Lía las llevó fue Palermo. Las calles estaban flanqueadas por tiendas de marcas de lujo, y la gente que paseaba vestía con ropa colorida y sofisticada. Este es el símbolo de Argentina, proclamó Lía con el pecho henchido. Moderno, joven, un lugar que todo el mundo admira. El camarógrafo filmaba la escena mientras el técnico de sonido tomaba notas. Penélope observaba el entorno en silencio. Era innegablemente deslumbrante, pero sentía una especie de tensión oculta tras tanto brillo. Almorzaron en un pequeño café. El local estaba lleno de jóvenes que, con la mirada fija en sus smartphones, bebían batidos de frutas. Todos parecían ocupados, y aunque se divertían, había una inquietud en el ambiente. Penélope, con la taza en la mano, murmuró, hay mucha vida, pero también se siente un poco asfixiante. Lía respondió con una sonrisa. Así es la Argentina de ahora. Si te detienes, te quedas atrás. Por eso todos corren sin parar. Por la tarde, se dirigieron a un mercado en San Telmo. En los antiguos callejones empedrados se mezclaba el sonido del metal de los puestos con el olor de las especias. El rostro de Lía se tiñó de nostalgia. Aquí me traía mi abuela. Éramos pobres, pero había mucha vida. Ahora se ha vuelto muy turístico, eso sí. Su voz se apagó un poco. Penélope no pasó por alto su expresión. Una luz más suave, distinta al brillo de los cristales de Palermo, iluminaba los ojos de Lía. Durante un descanso del rodaje, Penélope, con la ayuda de un intérprete, conversó con un anciano del lugar.
Antes eran tiempos de ayudarse unos a otros, dijo el hombre. Ahora todo es más cómodo, pero la gente está tan ocupada que ya ni se mira a la cara. Sus manos arrugadas acariciaron con nostalgia la mesa del puesto. Ese gesto conmovió a Penélope. La idea de que el progreso de un país no se mide solo en tecnología y modas empezaba a germinar en ella. Al atardecer, la vista de Buenos Aires desde una terraza en Puerto Madero era sobrecogedora. Una infinidad de luces cubría la ciudad, y los neones se reflejaban temblorosos en el río. ¿Ves?, dijo Lía. A diferencia de Santiago, esta es una ciudad que no se detiene por la noche. Aquí hay una energía que no duerme. Penélope asintió, pero en medio de esa luz veía también la sombra de la soledad. Una ciudad donde todos parecían conectados, pero a la vez iban demasiado deprisa. Una metrópoli donde, en lugar de darse la mano, competían entre sí con su propio brillo. Lía, al notar su silencio, sonrió un poco. Penélope, eres periodista. Es como una deformación profesional, siempre intentando ver las dos caras de la moneda. Pero tu país es fascinante, concedió Penélope, y también un poco triste. Esa noche, en su habitación de hotel, Penélope organizaba sus notas. Argentina, sin duda, está avanzando. Pero tengo la sensación de que, a la sombra del desarrollo, el calor humano se está diluyendo. Las palabras de Lía y la voz del anciano se entrecruzaban en su mente. Afuera, se extendía un océano de luces. Y en medio de él, Penélope evocó la imagen lejana de una ciudad chilena. Un país que aún no había visitado, un país que Lía criticaba una y otra vez. ¿Sería verdad que Chile solo se dedicaba a imitar? Una pequeña duda brotó en un rincón de su mente. Lía llamó a la puerta de su habitación. Mañana vamos a hacer entrevistas. Les preguntaré a los jóvenes argentinos sobre el futuro. Quiero que veas cómo está cambiando nuestra generación. Su voz sonaba segura, pero con un matiz de cansancio. Penélope respondió con una sonrisa. Claro, muéstrame el corazón de tu país. Entrada la noche, la luz azulada de la pantalla del portátil, que mostraba imágenes de Buenos Aires, iluminaba la habitación. Penélope suspiró y añadió una última línea a sus notas: cuanto más intensa es la luz, más oscura es la sombra. Aún no sabía que esa frase se convertiría en el hilo conductor que la guiaría durante la segunda mitad de su viaje. A la mañana siguiente, un cielo nublado cubría Buenos Aires. Las luces de la noche se habían apagado, dejando al descubierto únicamente el contorno de la realidad. Penélope y el equipo de rodaje llevaban en pie desde primera hora. El escenario de la entrevista era el campus de una universidad. En el centro de un amplio patio, Lía ya estaba sentada en un banco, con un cuaderno, un bolígrafo y una tarjeta en la mano, la lista de preguntas que había preparado la noche anterior. El tema de hoy es el futuro, dijo Lía mirando directamente a la cámara. Quiero transmitir a la gente de Estados Unidos qué clase de país está construyendo mi generación. Penélope la observaba desde una distancia prudente. La voz de Lía era firme y no había vacilación en su mirada. Sin embargo, Penélope no pasó por alto el ligero temblor que se escondía entre sus palabras. Comenzó el rodaje. Varios estudiantes fueron pasando para ser entrevistados. Creo que Argentina ya lidera el mundo. No tiene sentido compararnos con Chile, Po. Nosotros seguimos nuestro propio camino. El fútbol, la música, todos nos admiran. Eso es un orgullo. Las respuestas eran muy parecidas, orgullo y confianza. Pero a Penélope le sonaban como una armadura rígida. Parecían respuestas preparadas para impresionar a alguien, no para responder a una pregunta. Durante un descanso, Lía se sentó junto a Penélope. ¿Qué te parece? Buenas entrevistas, ¿verdad? Sí, todos parecen muy seguros, respondió Penélope con una sonrisa, mientras anotaba en su cuaderno, palabras similares, expresiones similares, la misma temperatura. Las voces diversas parecen unificadas en algún punto. Lía no se daba cuenta, pero detrás del orgullo del que hablaba, se traslucía una ansiedad inconsciente. Por fin nos han reconocido, así que no podemos perder. No importa que Chile se hiciera famoso antes, nosotros lo superaremos. Penélope le preguntó en voz baja: Lía, ¿por qué te comparas tanto con Chile?
Por un instante, Lía se quedó sin palabras. ¿Por qué? Porque Chile siempre ha sido el punto de referencia. En el colegio, en los medios ganarle se ha presentado siempre como una prueba de progreso. Un atisbo de duda asomó en su mirada. Pero no es que odie a Chile, Penélope. Quizás es envidia, confesó con una sonrisa amarga mientras inclinaba su taza. El vapor blanco envolvió suavemente su perfil. Ustedes los estadounidenses no lo entienden, pero en Sudamérica siempre nos están comparando para ver quién está por encima. Estamos cansados de eso, pero tampoco podemos detenerlo. Mientras escuchaba esas palabras, Penélope sintió que algo se disolvía en su interior. Orgullo y complejo de inferioridad, confianza e inseguridad. Esa mezcla daba forma a la persona que era Lía. Y cegueramente, era un retrato común a los jóvenes de cualquier país. Al atardecer, Lía se preparó para la entrevista principal del programa. Las luces se encendieron, el micrófono se activó. Frente a la cámara, sonrió y comenzó a hablar con seguridad. Nosotros, los argentinos, hemos superado muchas épocas difíciles. A pesar de las crisis y los vaivenes, nos hemos levantado con nuestras propias fuerzas. Nuestra música. Nuestro cine, todo lo hemos llevado al mundo con nuestra propia pasión. Chile solo ha venido detrás. Pero el mundo todavía no entiende ese orden. Penélope contuvo la respiración. Los ojos de Lía brillaban como llamas. En ese momento, estaba poniendo todo su ser en sus palabras. Su sinceridad era deslumbrante. Lo que quiero decir no es que Chile sea malo. Simplemente, creo que merecemos ser más valorados como los líderes de Sudamérica. Cuando terminó el rodaje, un discreto aplauso resonó en el estudio. Varios miembros del equipo asintieron conmovidos y le sonrieron a Lía. Pero Penélope estaba invadida por una emoción distinta. Sentía que, detrás de la fuerza de esas palabras, había algo a punto de romperse. Esa noche, tras el rodaje, Lía tomaba una copa de vino en el vestíbulo del hotel. Oye, Penélope, ¿cómo estuve hoy? Perfecta, respondió Penélope. Pero su voz sonaba demasiado suave. Lía rió por lo bajo y agitó su copa. Gracias. Pero la verdad es que tengo miedo, ¿y si todo lo que dije está mal? Penélope la miró fijamente. Lía, la verdad siempre convive con el error. Todos nos tambaleamos en esa frontera. Esa noche, mientras cerraba su cuaderno, Penélope reflexionó. La voz de Lía era quizás un microcosmos de Argentina, confianza y miedo, esperanza y ansiedad. Su discurso era ciertamente potente, pero también sonaba como una súplica, un ruego por ser comprendida. Penélope tomó su bolígrafo y escribió una última frase: no es imitar, a veces es reflejar. Quien persigue la luz, un día también se convierte en luz. Miró en silencio por la ventana. Entre las luces lejanas de la noche, la silueta difusa de la parte antigua de Santiago, el destino del rodaje del día siguiente, parecía brillar débilmente. Sintió que allí, en esa frontera entre el pasado y el presente, le esperaba algo que pondría a prueba las palabras de Lía. A la mañana siguiente del rodaje, la sala de edición de la cadena de televisión en Los Ángeles estaba impregnada de una tensión inusual. La luz fluorescente del techo iluminaba sin piedad los rostros del equipo, marcados por noches de insomnio. En varios monitores se reproducían las imágenes grabadas en Buenos Aires, el bullicio de la ciudad, las risas en los cafés y la apasionada entrevista de Lía. Buen material, dijo Jason, el director, de forma escueta. Las imágenes tienen fuerza. Transmiten el progreso de Argentina. Usemos la declaración de Lía tal cual, sin cortes. El equipo de edición se miró por un instante. Todos pensaban lo mismo, ¿de verdad iban a emitir esa frase tal cual? Chile no hace más que imitarnos. La voz de Lía resonó en la sala de edición. El aire se tensó. Penélope, de pie frente al monitor, permanecía en silencio. En la pantalla, Lía lucía una sonrisa llena de confianza. Pero a Penélope le pareció la sonrisa de alguien que se arroja voluntariamente a las llamas. Si lo emitimos así, volverá a incendiarse todo, advirtió Penélope. Jason se encogió de hombros. La controversia vende, Penélope. Que haya reacción es más importante que si es verdad o no.
Penélope frunció el ceño. Pero genera malentendidos. Sus palabras aún no están procesadas. Esa chica solo dice lo que cree, sin intención de atacar. Jason rió ligeramente. Penélope, la televisión no es un lugar para mostrar ideales. Captamos a la audiencia mostrando la realidad de una determinada manera. Lo que ella dijo lo trataremos como un hecho. Y eso es todo. En ese instante, la imagen de Leah en la pantalla cambió. Apareció hablando con orgullo, los estudiantes aplaudiendo, la vista nocturna desde un rascacielos de Puerto Madero. Las ondas del canal de audio se alinearon en la pantalla mientras un ingeniero ajustaba los niveles. Una maraña de emociones se arremolinaba en el pecho de Penélope. La imagen de Leah, hablando con orgullo de su país, se estaba transformando, por obra de la edición, en la de una joven que criticaba a Chile. Las imágenes transmiten la verdad, pero la edición, a veces, altera su forma. Por la noche, después de que todo el equipo se hubiera marchado, Penélope se quedó sola en la sala de edición. En el espacio silencioso, solo brillaba la luz de los monitores. Reprodujo la entrevista de Leah una y otra vez, analizando su expresión, las pausas entre sus palabras. Abrió su cuaderno y escribió en letra pequeña: la voz de Leah es ciertamente fuerte, pero esa fuerza es un dique. Dentro, hay un dolor que aún no puede expresar con palabras. En ese momento, la puerta de atrás chirrió. Jason asomó la cabeza. ¿Todavía aquí? Eres demasiado concienzuda. Penélope respondió con una sonrisa forzada. Estoy preocupada. Siento que la van a herir. Jason se quedó pensativo un momento y luego le dio una palmada en el hombro. La decisión sobre la emisión ya está tomada. Pero entiendo lo que sientes. Al menos, intenta estar a su lado después de que se emita. Dicho esto, se fue. En la sala de edición desierta, solo se oía el leve zumbido del aire acondicionado. Penélope fijó la vista en la sonrisa de Leah en el monitor y susurró: Leah, todavía no lo sabes. La luz de la verdad ilumina los corazones, pero también hace las sombras más oscuras. La pantalla del monitor se fundió a negro. Por un instante, apareció un rótulo: fecha de emisión, próximo viernes a las 8 h. Penélope se reclinó en la silla y cerró los ojos. En su interior quedaba un pozo de responsabilidad como periodista y de inquietud como persona. ¿Cómo recibiría el mundo las palabras que Leah había pronunciado con tanta convicción? ¿Se convertiría el orgullo que sostenía en sus manos en una llama de aclamación o en una flecha de crítica? Antes del amanecer, el cielo tras la ventana de la sala de edición comenzaba a clarear. Penélope se levantó y cerró suavemente su portátil. En su rostro se dibujaba un presentimiento que no podía expresar con palabras. ¿Qué vería Leah al despertar? El día de la emisión, la noche de Los Ángeles se fue haciendo más profunda, y en el estudio de televisión flotaba una calma peculiar. En la pantalla gigante se leía el título del reportaje: Real Argentina, mientras la presentadora, Allison, repasaba sus notas. A su lado, los servidores de monitorización en tiempo real zumbaban a bajo volumen. Sonaban como los latidos del corazón antes de una tormenta. 10 segundos para salir al aire, resonó la voz de un miembro del equipo. A medida que la cuenta atrás avanzaba, la atmósfera del estudio se tensaba. Leah veía la emisión desde su residencia universitaria en Estados Unidos, junto a sus compañeros. Con las manos entrelazadas sobre el pecho, miraba fijamente la pantalla. A su lado estaba Penélope. Ambas, sentadas en el borde de la cama, esperaban en silencio el comienzo. En la pantalla apareció la noche de Buenos Aires. Las luces de la ciudad, los jóvenes riendo, la gente moviéndose apresuradamente. Una voz en off narraba: Argentina, un país que ha experimentado un rápido desarrollo y atrae la atención del mundo como líder sudamericano. Detrás de ese impulso, se esconden el orgullo y las sombras. El reportaje avanzaba sin contratiempos, Leah como guía, las entrevistas a los estudiantes y, finalmente, las contundentes palabras de la propia Leah. Chile no hace más que imitarnos. En ese instante, el ambiente en la habitación cambió. El rostro de Leah se contrajo ligeramente. Penélope, sin decir nada, le apretó suavemente la mano. La presentadora, Allison, apareció en pantalla.
Una opinión interesante. Sin embargo, hay algunos puntos que requieren una verificación de los hechos. Su voz era tranquila, fría, sin un ápice de agresividad. Pero esa calma fue precisamente lo que oprimió el pecho de Leah. Allison continuó, respecto a la afirmación de la señorita Leah de que un argentino fue el primer músico en alcanzar el éxito en Estados Unidos, en realidad, en 1963. La cantante japonesa Kai-Yu Sakamoto llegó al número 1 del Billboard. Su canción se titulaba Sukiyaki, y fue muy querida en todo el país. En la pantalla apareció una imagen del joven Sakamoto con un subtítulo en inglés, First Asian número 1 Artist in Billboard History. Leah abrió los ojos de par en par. No lo sabía. El sonido de la historia que le habían enseñado chocando con los registros reales resonó en su mente. Allison prosiguió, y sobre los jugadores de las grandes ligas de béisbol. La señorita Leah dijo que el jugador coreano Park Chan-o fue el primero, pero en realidad, en 1964. El jugador japonés Masanori Murakami firmó con los San Francisco Giants. Él fue el primer jugador de las grandes ligas asiático. En el estudio se oyeron murmullos de sorpresa y aplausos. No eran aplausos de reproche, sino de respeto hacia los hechos. Leah miró a Penélope. Penélope, ¿esto es verdad? Penélope asintió en silencio. Sí. Yo también me sorprendí cuando lo supe. Pero esto no es un ataque, Leah. Solo están complementando los hechos. El tono del programa fue sereno de principio a fin. Sin incitar, sin adular, simplemente verificando los datos uno por uno. Era como si, en lugar de atacar las creencias de Leah, estuvieran despegando suavemente las capas de malentendidos que las cubrían. Sin embargo, para Leah, esa serenidad resultaba aún más dolorosa. Se vio a sí misma en la pantalla como una niña ignorante. Su sonrisa llena de confianza se transformaba en simple ingenuidad. Quizás estaba equivocada. Las palabras subieron hasta su garganta, pero no lograron salir. El programa continuó, el rápido crecimiento de Argentina, sus exportaciones culturales, los sueños de sus jóvenes. Al final de esas hermosas imágenes, la presentadora añadió en voz baja, el impulso de Argentina es admirable. Sin embargo, al hablar del desarrollo de Sudamérica, conocer el pasado es el primer paso para construir el futuro. Cuando terminó la emisión, un silencio denso se apoderó de la habitación. Leah, con las manos apretadas sobre su regazo, seguía mirando fijamente la pantalla. Penélope la observaba de perfil, sin decir nada. Pero en ese silencio, se percibía claramente el presagio de un cambio. Minutos después, Leah exhaló un pequeño suspiro. Oye, Penélope, Sudamérica es mucho más grande de lo que pensaba, ¿no? Penélope sonrió. Sí. Grande, compleja pero hermosa. Leah se levantó lentamente y se acercó a la ventana. La ciudad exterior estaba en calma, y el viento nocturno mecía las cortinas. Le pareció sentir, más allá, la presencia lejana de Chile. Algún día quiero comprobarlo con mis propios ojos, pensó. En la esquina de la pantalla, aparecieron las letras del avance del próximo programa. Penélope las miró y susurró para sus adentros, definitivamente, esta historia aún no ha terminado. Tras el final del programa, la luz del televisor seguía iluminando débilmente la habitación de Leah. En la pantalla, el logo de un noticiero parpadeaba sin sonido. Afuera, había comenzado a caer una lluvia fría que dibujaba pequeños surcos en el cristal de la ventana. Penélope tomó el control remoto y apagó la pantalla. En el instante en que cayó el silencio, pareció que el tiempo se detenía. Leah seguía sentada en el sofá, sin decir nada. En el dorso de sus manos apretadas, las marcas de las uñas habían dejado un rastro blanco. Penélope no pasó por alto el ligero temblor de sus dedos. No hubo respuesta. Leah simplemente levantó el rostro. En sus ojos, el reflejo de la luz se empañaba. El orgullo con el que intentaba mostrarse fuerte se tambaleaba al borde del colapso en el fondo de su mirada. Hablé y sonreí delante de todos, pero, la voz de Leah era tan frágil como un cristal roto. Estaba todo mal, todo en lo que creía. Penélope se sentó a su lado lentamente. Sin decir nada, le tomó la mano. La mano de Leah estaba helada.
Aún así, Penélope la envolvió con las suyas, como si quisiera protegerla de la frialdad de la realidad. Lia, no te equivocaste, dijo Penélope con voz suave. El coraje de decir lo que crees es real. El error es que nadie te lo enseñó. Lia bajó la mirada. Pero hablé mal de Chile. Sin saber los hechos. Solo las personas que quieren aprender se atreven a hablar de lo que no saben, dijo Penélope, posando una mano en su hombro. Y tú ya quieres saber. Ese es el comienzo. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Lia. No era solo una lágrima de arrepentimiento, sino también de una fuerza que intentaba recuperar algo. Con dedos temblorosos, se secó los ojos y dijo, quería decírselo a alguien. En realidad, no es que odie a Chile. Tenía miedo. Miedo de que si reconocía a ese país, el mío se vería más pequeño. Penélope sintió una opresión en el pecho. Orgullo y miedo. Era una contradicción que existía en todas las personas, más allá de las fronteras de cualquier país. Lia, no es casualidad que tus palabras llegaran al mundo. ¿Casualidad? Sí. La gente te escuchó porque hablaste con honestidad. Y el hecho de que ahora guardes silencio tiene el mismo significado. Lia miró a Penélope. El silencio también tiene significado. Así es. El silencio es la prueba de que el corazón ha tocado la verdad. Si no encuentras una respuesta inmediata, es porque tu corazón se está moviendo. Lia exhaló lentamente. Afuera, el sonido de la lluvia se intensificaba, y a lo lejos se oía el ruido de los neumáticos de un coche sobre el asfalto mojado. Esa noche, en la que el silencio y el sonido se alternaban, el tiempo fluyó envolviéndolas. Finalmente, Lia murmuró, Penélope, quiero ver Chile. Penélope sonrió. Le alegró, más que nada, que esa frase hubiera salido de su propia voluntad. Vamos. Compruébalo con tus propios ojos. Superpon tu corazón a esa Sudamérica que mis textos contaron. Lia asintió. En el fondo de sus ojos brillaba una luz transparente, como la que sigue a la lluvia. No era el fuego del orgullo, sino la llama de una nueva comprensión. Penélope se levantó y abrió un poco la cortina. Las luces de la ciudad iluminaban la calle mojada, y su resplandor llegaba hasta el fondo de la habitación. Sus dos sombras se alargaron, una junto a la otra. En silencio, Lia apretó suavemente la mano de Penélope. La joven que con tanta vehemencia había lanzado sus palabras durante la emisión ahora le transmitía su gratitud sin decir nada. La calidez de su mano hablaba con más elocuencia que cualquier voz. Penélope le devolvió el apretón y juró en silencio para sí misma, no dejaré que este silencio sea el final del reportaje. Esto es solo el principio. La noche se hizo más profunda y la lluvia finalmente cesó. La luna asomó entre las nubes, iluminando la ciudad. Esa luz suave envolvió los ojos húmedos de Lia, como si estuviera deshaciendo, poco a poco, el malentendido de una era. A la mañana siguiente, el cielo de Los Ángeles estaba completamente azul. La lluvia de la noche había desaparecido como por arte de magia, y un viento seco golpeaba la ventana. Cuando Penélope despertó, Lia todavía dormía acurrucada en el sofá de al lado. Un cuaderno, que no había soltado, descansaba sobre su pecho. En la portada, estaban garabateadas, apretadas, las notas en español que siempre llevaba consigo, no perder contra Chile. Argentina es un orgullo. Yo lo demostraré. Al ver esas palabras, a Penélope le dolió el pecho. Las convicciones a veces sostienen a las personas, pero también pueden convertirse en cadenas que las atan. Cuando el aroma a café comenzó a flotar desde la cocina, Lia se despertó. El cansancio se marcaba bajo sus párpados, pero su rostro estaba más sereno que el día anterior. Buenos días. Penélope le ofreció una taza, y Lia sonrió levemente. Gracias. Bebieron su café en silencio durante un rato. En los ojos de Lia, que miraban por la ventana, se reflejaba la sombra de pensamientos lejanos. Finalmente, habló en voz baja. Oye, Penélope, ayer estuve pensando todo el rato, porque veía a Chile como un enemigo. Penélope no se apresuró a responder. Sentía que el vacío que se había abierto en el corazón de Lia todavía buscaba palabras. Lia continuó.
Creo que en nuestro país, solo podemos afirmarnos a través de la comparación. Siempre mirando al de al lado, para ver si somos mejores o peores. Así hemos decidido nuestro propio valor. Pero, ¿para quién es todo eso? Penélope asintió lentamente. Seguramente, en todos los países es parecido. Siempre nos comparamos con alguien para creer que tenemos la razón. Pero el verdadero crecimiento está más allá de la comparación. Lia guardó silencio por un momento. En ese silencio, se oía el sonido de su yo de hasta ayer desmoronándose poco a poco. Y en esa grieta, se filtraba una nueva luz, el deseo de saber. Ayer vi los comentarios de la emisión, dijo Lia, con la voz temblorosa. Había gente que decía que se sentía orgullosa de Argentina, pero también había quien escribía, primero empieza por aprender. Eso me caló hondo. Me di cuenta de que solo creía que sabía. Penélope sonrió. Eso es aprender. No se trata de conocimiento, sino de comprensión. Lia asintió y abrió su cuaderno. En el margen de una página, había unas palabras nuevas, añadidas el día anterior: imitar y aprender son cosas distintas. Esa frase ya no pertenecía a la Lia de ayer. Eran sus nuevas palabras. Por la tarde, Penélope y Lia pasearon por el campus de la universidad. Lia se sentó en su banco favorito y abrió su cuaderno. Penélope, cuéntame, ¿cómo es Chile? Penélope rió un poco. No se puede describir en una sola palabra. Pero es un país con una fuerza silenciosa. Compiten sin pelear, se imponen sin alzar la voz. Pero eso no es debilidad. Es simplemente que no muestran su convicción al exterior. Lia la escuchaba con interés. Siempre pensé que era un país silencioso. Que no decir nada era una forma de derrota. Penélope negó con la cabeza. No. El silencio también es una forma de confianza. Se puede demostrar el orgullo sin atacar a nadie. Chile tiene la fuerza de lo que no se dice. Lia entornó los ojos. Siento que hay una Sudamérica que no conozco. En ese momento, el smartphone de Penélope vibró. Era un correo de Jason, el director. La respuesta de los espectadores había sido masiva. El equipo del programa estaba considerando una edición sobre Chile. Preguntaba si Lia también podría acompañarlos. Penélope leyó el mensaje y miró a Lia en silencio. Lia, antes de volver a Argentina, ¿qué te parece si pasamos por Chile? Lia abrió los ojos de par en par, con tus propios ojos, para que confirmes lo que viste. Si algo está empezando a cambiar dentro de ti, creo que deberías verlo hasta el final. Lia se quedó pensativa. En su mente, el orgullo y la curiosidad libraban una batalla. Finalmente, respiró hondo y asintió lentamente. Quiero verlo. Con mis propios ojos. Ese Chile que no conocía. En su voz ya no había el eco defensivo de hasta ayer. En su lugar, habitaba el coraje de saber. Penélope sonrió con calma. Decidido, entonces. El comienzo de un nuevo viaje. Afuera, el viento arrastraba las nubes. En lo profundo del cielo azul, el sol brillaba en silencio. Era una luz que parecía bendecir la nueva esperanza que había brotado en el interior de Lia. Y su próximo destino, Chile, ese país que sacudiría suavemente sus convicciones y la ayudaría a levantarse de nuevo, era algo que, en ese momento, nadie sabía aún. Desde la ventanilla del avión, el cielo se veía infinitamente transparente. Mientras la aeronave se deslizaba sobre un mar de nubes blancas, Lia miraba hacia afuera en silencio. En el cuaderno que sostenía, las palabras que había escrito la noche anterior aún parecían frescas: el mundo que he visto era realmente todo lo que había. A su lado, Penélope cerró su portátil. En este viaje, la acompañaba no como periodista, sino como amiga. Fue una decisión natural para ella. Días antes de partir, Penélope había enviado una propuesta al equipo del programa. Quiero abordar a Chile no como un objeto de comparación, sino como un sujeto de comprensión. Jason, el director, guardó silencio por un momento y finalmente respondió brevemente: de acuerdo. Pero compruébalo con tus propios ojos. No con cifras, sino con el corazón de la gente. Esas palabras convirtieron este pequeño viaje de investigación en un proyecto oficial.
Lia aceptó ir a Chile de inmediato. Pero en el fondo de sus ojos, flotaba una leve sombra de inquietud. ¿Y si voy a Chile y mis ideas no cambian?, había murmurado la noche antes de partir, en la habitación del hotel. Penélope le había respondido con una sonrisa: si tus ideas no cambian, esa también será una respuesta. Pero, ¿no crees que es mucho más honorable dar una respuesta después de haber visto el mundo? Lia se quedó callada un momento y luego asintió. Tienes razón. En el instante en que aterrizaron en el aeropuerto de Santiago, los pies de Lia se detuvieron por sí solos. El bullicio de la gente, la voz de los anuncios, todo sonaba de alguna manera más suave. El aire era diferente. Los sonidos eran silenciosos. ¿Qué es esto? Hay tanta gente, pero no es ruidoso. Penélope sonrió. Bienvenida a Chile. Al silencio que no conocías. Salieron del aeropuerto y tomaron el metro. Dentro del vagón, nadie hablaba en voz alta, y las personas que se cruzaban se cedían el paso con naturalidad. Lia miraba hacia afuera, conteniendo la respiración. Es como si el tiempo se moviera más despacio. Sí. Quizás no tener prisa es la velocidad de este país, respondió Penélope. A las palabras de Penélope, Lia rió por lo bajo. Qué irónico. En Buenos Aires, pensaba que detenerse era quedarse atrás. Cuando llegaron a la estación central, Lia se quedó sin palabras por un momento. La imponente estructura de hierro forjado se erigía contra el cielo azul, y la gente que iba y venía caminaba manteniendo un orden natural. ¡Qué hermoso! No solo el edificio, el aire es hermoso. En su voz se mezclaban el asombro y la perplejidad. Caminaron por la Alameda. La luz se filtraba entre los árboles, y la gente trajeada caminaba en silencio. De repente, Lia se detuvo y murmuró en voz baja: nadie empuja a nadie. Mientras escuchaba esas palabras, Penélope asintió para sus adentros. Lo que Lia estaba sintiendo era la confianza de la vida cotidiana, algo que las cifras y los reportajes nunca podrían transmitir. Ese día, el destino del reportaje era Valparaíso. Mientras caminaban por las calles empinadas y coloridas, los comerciantes la saludaban con una sonrisa. Cuando Lia se perdió, un amable anciano le indicó el camino con esmero. Ah, vienes de Argentina. Qué bueno que viniste, mija. Lia, sorprendida, le devolvió la sonrisa. Muchas gracias. Aunque las palabras eran imperfectas, se entendían. Esa amabilidad le llegó hasta el fondo del corazón. Por la noche, de vuelta en el hotel, Lia abrió la cortina. Afuera se extendía la vista nocturna de la bahía. Una luz serena, diferente a la del día, envolvía la ciudad en silencio. Qué extraño. Hay tanta luz, pero es tranquilizador. Penélope rió. La luz de Buenos Aires parecía competir. Quizás la luz de Chile acompaña. Lia se quedó un rato en silencio, contemplando la vista nocturna. Finalmente, murmuró: Penélope, creo que he empezado a entender algo. Chile no está imitando. Probablemente, está protegiendo algo. Algo importante. El pecho de Penélope se llenó de calidez al oír esas palabras. Algo en el interior de Lia estaba cambiando de forma definitiva. Oye, Penélope, ¿a dónde vamos mañana? A donde tú quieras ir. Lia lo pensó un momento. Entonces, quiero ver un pueblo pequeño. La vida de la gente común. Entendido. Esa noche, Lia abrió su cuaderno y comenzó a escribir lentamente. El Chile que he visto hoy no era el Chile que me habían enseñado. Era silencioso, amable y fuerte. Penélope, desde la cama de al lado, escuchaba el sonido de su bolígrafo y albergaba una certeza en su corazón. Este viaje no era para conocer un país, sino para que Lia se conociera a sí misma. A la mañana siguiente, mientras el cielo del este comenzaba a clarear y la ciudad de Santiago despertaba poco a poco, una nueva página en la vida de Lia estaba a punto de comenzar. La mañana en Santiago. Fuera de la ventana, una luz aún suave se colaba entre los edificios. Lia abrió las cortinas del hotel y respiró hondo. Una calma tan profunda que solo podía describirse como silencio envolvía toda la ciudad. Los autos circulaban, pero no había ruido. La gente caminaba, pero nadie chocaba.
¿Cómo puede haber tanto silencio con tanta gente?, dijo Lia, con una voz tan baja que ella misma se sorprendió. No quería romper esa quietud. Después del desayuno, se dirigieron al mercado central. En el bullicioso pasillo, muchos puestos todavía estaban abriendo. El dueño de una pescadería, escoba en mano, barría la acera. Cuando Lia levantó su cámara, el hombre le sonrió y dijo: si vas a sacar una foto, ponte más acá, po. Así el pescado se ve más bonito. La espontaneidad de sus palabras hizo reír a Lia. ¡Qué amable! Penélope, observándola de perfil, pensó para sí misma si existía otro país donde la palabra amabilidad encajara con tanta naturalidad. Al salir del mercado, encontraron una pequeña escuela primaria cerca. Un hombre mayor, que barría la entrada, recibía reverencias de los niños que iban a clase. Lia contempló la escena, sin palabras por un momento. Ese hombre no es profesor, ¿verdad? Seguramente es un vecino. En Chile existe la idea de proteger las cosas en comunidad, explicó Penélope. Lia asintió lentamente. Proteger, esa es su fuerza, entonces. Al mediodía, se dirigieron a una pequeña estación de metro. En los bancos del andén, estudiantes de uniforme miraban sus teléfonos en silencio. El ritmo tranquilo y monótono de los trenes suburbanos de Chile hacía vibrar el aire. Lia, mirando al otro lado de las vías, murmuró: en el metro de Buenos Aires, todo el mundo tenía prisa. Aquí, es como si el tiempo mismo fuera amable. Oye, Penélope, ¿por qué los chilenos son tan tranquilos? Penélope lo pensó un momento y dijo: probablemente, porque confían. Confían en que el mañana llegará sin necesidad de arrebatarle nada a nadie. Esa respuesta hizo temblar algo en el pecho de Lia. Se quedó en silencio, levantó su cámara y fotografió el tren que pasaba. Las personas que aparecían en la pantalla no eran especiales, pero esa falta de excepcionalidad era hermosa. Penélope susurró: mira, esa persona. Hacia donde señalaba, un oficinista que intentaba pasar por el torniquete había dejado caer su billetera. Un estudiante que venía detrás la recogió y se la entregó como si nada. Un gracias y una leve inclinación de cabeza, y ambos siguieron su camino en direcciones opuestas. No hubo una escena dramática ni un agradecimiento exagerado. La amabilidad simplemente existía, como algo natural. Lia bajó la cámara y sonrió en silencio. Oye, Penélope, no puedo creer que un país así exista en la realidad. Penélope asintió. Lia, esto no es un milagro. Probablemente es la acumulación de decisiones diarias. Confiar o dudar, ayudar o ignorar. Creo que los chilenos, inconscientemente, han seguido eligiendo ayudar. Los ojos de Lia se humedecieron. En Argentina, lo importante era ganar. Pero aquí, lo importante es proteger. El pecho de Penélope se llenó de emoción. Dijo en voz baja: algo ha cambiado dentro de ti, ¿verdad? Lia sonrió. Sí. Pero, sabes, tengo miedo. Miedo de volver a ser la de antes cuando regrese. La gente no retrocede. Quien ha conocido el cambio ya no puede ser la misma persona de antes. Al atardecer, mientras el sol comenzaba a descender, se sentaron en el banco de un parque. La luz anaranjada que se filtraba entre los árboles iluminaba suavemente el rostro de Lia. Abrió su cuaderno y escribió lentamente: el silencio no es debilidad. Es la fuerza de lo que se transmite sin necesidad de palabras. Penélope echó un vistazo a su letra y sonrió. Qué bonito, Lia. Quizás esa sea tu respuesta. Lia dejó el bolígrafo y miró al cielo. Una bandada de pájaros volaba más allá de los cables eléctricos. Silencioso, amable y, de alguna manera, familiar. Gracias, Penélope. Si no hubiera venido a Chile, creo que habría seguido viendo el mundo en términos de ganar y perder. Penélope negó con la cabeza. No. Tú ya querías ver desde el principio. Simplemente, no tenías una respuesta silenciosa frente a ti. Esa noche, Lia salió al balcón del hotel. Mientras la brisa nocturna la acariciaba, repasó una foto. La vista nocturna de Buenos Aires, donde aparecía su yo de hasta ayer, y la luz serena de la estación de Santiago que había tomado hoy. La misma luz,
pero con un significado completamente diferente. La luz de Buenos Aires era exhibición, la de Santiago, seguridad. Con esa diferencia en el pecho, Lía cerró los ojos. Chile no estaba imitando. En medio del silencio, había seguido protegiendo su propio camino. Penélope, desde el interior de la habitación, observaba el perfil de Lía. Lía, tu viaje no termina aquí. Ahora te toca a ti contarlo con tus propias palabras. Lía asintió y sonrió. Sí. Ahora seré yo quien lo transmita. Esa noche, una luna llena flotaba en el cielo de Santiago. La luz que iluminaba la ciudad silenciosa era como un espejo que reflejaba la nueva verdad que había nacido en el corazón de Lía. En la mañana del último día de su estancia en Santiago, Lía escribía lentamente en la habitación del hotel. La luz que entraba por la ventana iluminaba las páginas de su cuaderno, y las palabras de los días anteriores parecían brillar débilmente. El silencio no es debilidad. Proteger es una fuerza que no necesita conflicto. Mientras trazaba esas letras con el dedo, Lía sonrió para sí misma. Eran palabras que, unos días atrás, jamás habría podido escribir. Penélope, sentada en la cama, cerró su portátil y observó su espalda. Ya estás con el artículo. Esto no es un artículo. Es más bien una carta de disculpa, dijo Lía, sonriendo con algo de timidez. Le dije tantas cosas equivocadas a la gente de Chile en el programa. No tienes por qué disculparte. Estabas en proceso de aprender. Pero ahora que lo sé, no puedo quedarme callada. Penélope asintió en silencio. Para ella, Lía ya no era un sujeto de reportaje. Era una persona que intentaba encontrar sus propias respuestas. Y ese era precisamente el cambio que Penélope siempre había querido ver. Por la tarde, regresaron a la estación central. El mismo lugar que habían visitado el primer día. La misma fachada de ladrillo, pero para Lía, todo se veía diferente. Antes solo pensé que era un edificio bonito. Ahora parece que tiene vida. Penélope sonrió. Esta ciudad la tiene, ¿eh? El pasado y el futuro respiran juntos. No destruyen para crear algo nuevo, sino que protegen para conectar. Lía se quedó un rato en silencio, contemplando la estación, y luego habló lentamente. ¿Recuerdas que dije que Chile no hacía más que imitar a Argentina? Sí. Lía respiró hondo. Estaba equivocada. No era imitación, creo que era respeto. Aprender lo bueno de otros países e integrarlo en su propia cultura. La palabra, imitación, fue producto de mi arrogancia. En ese instante, algo cálido se expandió en el pecho de Penélope. Las palabras se habían invertido. La misma palabra, pero con un significado completamente diferente. Era la transición de la negación a la comprensión. Lía, deshaciendo uno por uno sus propios prejuicios, estaba viendo un nuevo paisaje. Después, entraron en un café frente a la estación y pasaron una tarde tranquila. Lía sacó su cuaderno y, en la última página, escribió con letras grandes, no imitación, sino respeto. No crítica, sino comprensión. No ver países, sino personas. Penélope, al ver esas palabras, no pudo evitar sonreír. Qué bonito. Parece la conclusión de un artículo. Lía negó con la cabeza. No es un artículo, es una oración. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Las luces de la ciudad se encendían una a una, y el cielo de Santiago se teñía de dorado. Lía tomó su cámara y apretó lentamente el obturador. Al otro lado del objetivo, estaba el aliento de Chile, una mezcla de silencio y amabilidad. Penélope le preguntó, Lía, ¿qué harás cuando vuelvas? Lía lo pensó un momento. Volveré a mirar mi propio país, en Argentina. Y quiero que Sudamérica no sea un lugar de competencia, sino un lugar de encuentro. En sus palabras ya no había miedo. Confianza y amabilidad. Ese era el nuevo rostro de Lía. En el tren de regreso, mientras contemplaba el paisaje nocturno que fluía por la ventana, Lía murmuró, gracias, Penélope. Si no fuera por ti, nunca habría conocido el silencio de la verdad. Penélope sonrió. No. Soy yo quien tiene que darte las gracias. Gracias a ti, he recordado para qué sirve el periodismo.
¿Qué informar es creer en alguien que intenta cambiar? El tren avanzaba en silencio. Las luces de los pueblos lejanos pasaban como estelas, iluminando la mejilla de Lia. Era como si esa luz estuviera lavando las viejas palabras de su interior. Cuando el andén de la estación se fue alejando, Lia volvió a susurrar hacia la ventana. Chile no estaba imitando nada. Simplemente, estaba protegiendo su corazón más que nadie. Penélope, escuchando esa voz, cerró lentamente su cuaderno. Las palabras, ciertamente, se habían invertido. Pero no era una corrección, sino una prueba de crecimiento. Las palabras de comprensión nacidas del silencio se expandirían silenciosamente por el mundo. Y el tren que las llevaba a ambas avanzó en línea recta, a través de la luz dorada. Su estela era como una línea de comprensión que unía, más allá de las fronteras, a dos países. La mañana en Los Ángeles. En el estudio de noticias, las imágenes del programa del día anterior se repetían una y otra vez. En la pantalla, la figura de Lia sonriendo frente a la estación central. Una voz en off narraba en voz baja, una estudiante argentina que retiró la palabra imitación. El Chile que vio no era un país de confrontación, sino de comprensión. Apenas terminó la emisión, las redes sociales volvieron a bullir. Pero esta vez, no era un incendio. En los timelines se alineaban comentarios amables y palabras de agradecimiento. No había ni rastro de ira o provocación. Su cambio es admirable. El coraje de aprender es el primer paso para cambiar Sudamérica. No se trata de quién es mejor, Argentina o Chile. Jóvenes con esta capacidad de reflexión son la esperanza. Lia, mirando la pantalla de su smartphone, se mordió el labio. No puedo creerlo. Antes era una tormenta de críticas. Penélope respondió con una sonrisa. Cuando las palabras cambian, la forma en que el mundo las oye también cambia. Cientos de correos llegaron también a la cadena. Muchos de ellos, de espectadores estadounidenses. No sabía casi nada de Chile. Pero al ver las imágenes, se me saltaron las lágrimas. No sabía que existía un país tan silencioso, donde la gente confía en los demás. Mi respeto por esa joven, Lia. No solo admitió su error, sino que lo convirtió en esperanza. Argentina, Chile y Estados Unidos. Deberíamos conocernos mutuamente para no repetir los mismos errores. Mientras leía esos comentarios, Penélope sintió una pequeña calidez en su pecho. En toda su carrera como periodista, era la primera vez que las palabras eran recibidas como un bálsamo. El momento en que el periodismo no hería, sino que unía a las personas. Volvió a ser consciente de lo valioso que era eso. Días después de la emisión, Lia visitó de nuevo el estudio del programa. Vestida con una chaqueta blanca, se sentó junto a Penélope con un aire ligeramente nervioso. Allison, la presentadora, le sonrió amablemente. Señorita Lia, sus palabras han conmovido a mucha gente, ¿cómo se siente ahora? Lia respiró hondo y respondió lentamente. Sentí vergüenza. Pero más que eso, aprendí cuánta libertad te da el conocimiento. Para mí, Chile no fue un enemigo ni un competidor, sino un espejo. Lo que se reflejaba en él era mi propia inmadurez. El estudio se quedó en silencio. Lia continuó, para enorgullecerme de mi país, menosprecié a otros. Pero me di cuenta de que el verdadero orgullo es algo que no se tambalea aunque reconozcas al otro. Que la gente de Chile no me culpara, sino que simplemente me aceptara, fue el mayor impacto para mí. Allison asintió, entornando los ojos. Es usted muy valiente, Lia. Negar el propio pasado y hablar de él como un aprendizaje no es algo que todo el mundo pueda hacer. Desde el público, surgieron aplausos espontáneos. Lia inclinó la cabeza, y sus ojos se humedecieron al oír el sonido de los aplausos. Cuando terminó el programa, Penélope y Lia salieron del estudio. El viento de invierno les acarició suavemente las mejillas, y en el cielo no había ni una sola nube. Lia, mirando al cielo, dijo, gracias, Penélope. Si no me hubieras tomado la mano aquel día, creo que ni siquiera estaría viendo este cielo. Soy yo quien te da las gracias. Tu viaje me ha recordado el origen de mi periodismo. ¿Qué informar es creer en alguien que intenta cambiar? Caminaron una al lado de la otra.
Al otro lado del cruce, el sol comenzaba a descender. El pelo de Leah, bañado por la luz, brillaba dorado. Al verla, Penélope pensó de repente, esta luz ya no pertenece a ningún país. Es simplemente la luz de la comprensión que ha nacido en el interior de una persona. En el coche de vuelta, las noticias de la radio llegaron a sus oídos. El programa, Real Sudamérica, ha conseguido el primer puesto de audiencia en todo el país por segunda semana consecutiva. Más de la mitad de los espectadores afirma sentir esperanza en una nueva relación entre Chile y Argentina. Leah, mirando por la ventana, susurró, si pudiera volver a hablar en el programa, jamás diría que Chile imita a Argentina. Esta vez diría que nosotros también podemos aprender de Chile. Penélope asintió y sonrió. Mientras existas tú, que eres capaz de decir eso, el mundo seguramente cambiará, poco a poco. El sol se puso, y la ciudad se llenó de luces. El rojo de un semáforo se reflejó en los ojos de Leah, y lentamente, cambió a verde. Era como si su propio corazón se estuviera tiñendo de un nuevo color, transformándose. Esa noche, Penélope abrió su diario y, en la última página, escribió, la verdad no reside en el volumen de la voz, sino en la quietud del corazón. Y la comprensión no comienza con una disculpa, sino con el acompañamiento. Lo que Leah nos ha mostrado es la esperanza de que las personas pueden cambiar, más allá de las fronteras. En el instante en que cerró la página, una estela de avión cruzó el cielo nocturno a lo lejos. Era la señal de que Leah había emprendido el viaje de regreso a casa. Pero esa estela no se desvaneció, sino que permaneció un rato en el cielo. Como si la luz que ella había dejado atrás siguiera iluminando algún lugar del mundo. Y Penélope, con una sonrisa, miró al cielo. Adiós, Leah. Pero seguro que nos volveremos a encontrar en algún lugar. Porque la historia que teje nuestros encuentros aún no ha terminado.